libro. El primer libro era sobre la educación neoliberal, su segundo libro fue sobre las terceras líneas en la historia de los partidos políticos, y su tercer libro, como ya lo dije al principio, 100 preguntas sobre la educación superior en Argentina. En un pequeño resumen breve, yo cuando apenas Mariano me pasa el abstract, me acuerdo primero por WhatsApp sobre su libro, 100 preguntas sobre la educación superior en Argentina, mi gran intriga era cómo iba a ser Mariano para ordenar esas 100 preguntas. La verdad que Mariano hace un laburo brillante que en cierta medida contesta a la primera pregunta que él se hace sobre si los estudiantes y los graduados tenían en cuenta todo el proceso que vivió la educación superior desde sus comienzos hasta la situación actual en la que está y las discusiones actuales, ¿no? Un proceso histórico de construcción que se dio en años, y me parece que este es un libro que responde de manera brillante a todas esas preguntas. Yo hoy, justo cuando estábamos hablando, me parece que es un libro donde en su totalidad, o por lo menos los primeros 2 capítulos, tendría que ser de lectura obligatoria de toda aquella persona que se considera parte de la educación superior pública en Argentina, por lo menos. Una pequeña crítica, de a ratos muy ubacentrista, pero y nosotros en nuestra Universidad Nacional de Rosario, Mariano, le tenemos un gran amor y respeto. Él lo ubica esas preguntas en tres partes. En una introducción donde verdaderamente desarrolla de manera dinámica los conceptos que, a mi entender, son fundamentales para entender la educación superior, como extensión, autonomía, cogobierno, gratuidad, ingreso, retención, los graduados. Particularmente a mí me interesó un poco leer la parte de extensión, la discusión que vas dando sobre lo que se interpreta a la extensión como educación continua, algo que me parece que la universidad sí se tendría que dar una discusión sobre cuál es el rol de la extensión, hoy en la sociedad actual. Pero no voy a... lo dejo como para disparar el debate y a aquellas personas que vayan a tomar el libro les interese. Un segundo capítulo que hace una historia de la construcción de la universidad, y un tercer capítulo que dispara los debates actuales. Machismo, ingreso, de gente que no es de nuestro país, me parece que esos son temas que tal vez Mariano después vaya a problematizar un poco, en la presentación. Yo me detengo solamente para cerrar en la segunda parte, donde me parece que lo interesante del libro es ese segundo capítulo, que reconstruye una historia de la universidad, pero lo hace a partir de la historia de todos los actores. Entre todos los actores de la universidad, Mariano pone en tensión cuál era el rol que jugaba cada uno en los diferentes momentos históricos. Entonces, desarrolla el rol del movimiento estudiantil, desarrolla el rol de los docentes, pero también desde la conformación de los sindicatos docentes o de los gremios docentes a la construcción del sindicato docente, los no docentes. ¿Cuál era el contexto nacional? ¿Cuál era el contexto internacional? Y cómo entraban en tensión en los diferentes procesos históricos. No es lo mismo los docentes reformistas en el gobierno de Perón que la Universidad Nacional luego del abrazo Perón-Balbín, que la Universidad Nacional con Alfonsín como presidente. Entonces, me parece que eso es lo que rescato del libro, y que construir la historia de sus autores generalmente es más difícil, pero es lo que nos hace trabajar un poquito más la cabeza a la hora de llegar a esa tensión y ver cómo lo vamos resolviendo, que dispara a un montón de preguntas. Pero el mensaje
para cerrar y presentarlo y pasarle la palabra a Pablo, me parece que el mensaje del libro, o lo que a mí me dejó y que me parece que es lo que uno tendría que retomar, es que la Universidad Nacional no es un producto estanco, no es la creación de un día para el otro. Digo, como hoy muchas veces uno ve la creación de universidades privadas y demás, la Universidad Nacional Argentina es un cuerpo con muchas ramificaciones y que se construyó en un proceso histórico. Que se construyó en ese proceso histórico con un montón de actores, con debates internos. Cuando vos hablas de la democratización interna, digo, el cogobierno y demás, pero también la democratización externa y cómo la universidad fue generando los consensos con la sociedad para hacer lo que es hoy, cómo avanza y cómo todos, en cierta medida, tienen instaurado en la Argentina que la universidad pública es de jerarquía, es de nivel, es de excelencia y aporta y genera desarrollo al país y a la región. Así que bueno, Mariano, felicitaciones por tu libro. Hola, muy buenas tardes a todas y todas. La presentación va a ser muy breve. La televisión broadcastingizada está en crisis como la escuela y como dicen en la televisión, los tiempos apremian, así que nos dan 10 minutos para hablar. Voy a hacer el enorme ejercicio de ponerle límite a las pasiones, porque estoy presentando un libro de un amigo que quiero mucho y bueno, la idea es primero agradecerle a Mariana. Vamos a ver, paramos, ¿no? Primero quiero agradecerle a Mariano la invitación. Yo siempre digo que en un acto en una invitación hay un acto de confianza. Dice la filósofa Laurence Cornu que la confianza es la hipótesis sobre la conducta futura del otro y es una apuesta a no controlar el tiempo y la palabra del otro. Así que esa apuesta al no control y a creer en mi palabra siempre es agradecida. Un texto es un ejercicio de escritura y la escritura, como la palabra, como el cine, son ejercicios en los que se pone en juego algo que está bastante debilitado en la sociedad en general y en la escuela en particular, que es el ejercicio de la transmisión. La transmisión obviamente nunca es un ejercicio neutral, ¿sí? Pero tiene la característica, como toda actividad que hacemos con otros, que es una apuesta a dar indeterminada, porque nunca sabemos los efectos que producen las palabras que enunciamos o que escribimos en los demás. En 1925 Freud escribió un libro, un texto maravilloso, se llama La educación es imposible, y ahí Freud plantea que hay 3 oficios imposibles. Uno es gobernar, ahora estamos sufriendo algunos efectos, ¿no?, de ese. Otro es curar y el otro es educar. Dentro de la educación yo soy de los que entiendo que el lugar de la transmisión ocupa un lugar privilegiado y precisamente es imposible porque siempre está determinado por el otro y ese otro hace con lo que nosotros le damos lo que quiere, lo que puede, lo que necesita. Así que todo ejercicio de lectura tiene que ver con esa indeterminación de las palabras que escribe mi amigo Mariano y tiene que ver con las afectaciones que me produce a mí el libro. Por lo cual lo que voy a tratar de hacer es una doble entrada. Por un lado, capturar algunas de las huellas que el texto dejó en mí y por el otro lado, entendiendo que estamos en un encuentro con directivos de escuela media, en un libro que es, ahora me voy a detener más, muy panorámico, de un centenar de problemáticas, tomar aquellas que me parece que pueden invitar más a pensar y a dialogar con Mariano en el poco tiempo que tengamos, en otro momento, sobre algunos problemas que atraviesan el nivel medio, ¿sí?
porque el libro de Mariano trabaja la educación superior, hace una detallada, pormenorizada y muy rica historia de la universidad en la Argentina, ¿sí? Un libro que tiene la característica de ser, como lo hemos charlado alguna vez con Mariano, fuertemente uvacéntrico, porque fundamentalmente lo que toma como texto, como insumo de análisis, es la UBA fundamentalmente, también toma otras universidades, pero yo entiendo que la matriz de organización institucional de la mayoría de las grandes ciudades, salvando las dimensiones de cada una de ellas, tienen las mismas características, por lo cual creo que muchas de las problemáticas son similares. El libro se llama 100 preguntas. A mí me parece interesantísimo partir de preguntas y no de respuestas. Así que lo que voy a hacer en primera instancia es tomar esas afectaciones y poder abrir puertas para poder seguir dialogando, porque no vamos a tener mucho tiempo con Mariano hoy, sobre el texto. Porque un texto que abre preguntas es un texto que invita a dialogar. Y diálogo en el sentido bastiniano de diálogo como conflicto. Pero un diálogo como conflicto es un encuentro con el otro asumiendo su alteridad. ¿Por qué digo esto? Porque hay un filósofo español que se llama Carlos Ruiz, que hace un análisis que a mí me gusta mucho para pensar la idea de diálogo, que es la de tomar la raíz del griego, ¿sí? Y diálogos es día, que es atravesar, y logos, que es razón. Y la idea es que en esta sociedad en la cual nos invitan a motivar, a entretener, que vivimos rodeados con el ejemplo de la televisión broadcastinizada, del panelismo y el debate en el ganar por ganar, la idea es que dialogar sea dejarnos afectar por la palabra del otro, que eso es lo que vamos modestamente a intentar hacer. Bueno, les decía que me parece buenísima la idea de que Mariano lo haya presentado como preguntas. Obviamente que su libro no es neutral, como ningún acto de ofrecer alguna idea al otro lo es, pero sí es un libro que por lo menos se corre del lugar de la certeza. En primer lugar, considero necesario valorar, como decían antes, la posibilidad de contar con este texto, con un formato diferente, donde a partir de preguntas se desarrollan historias, polémicas, argumentos, justificaciones y debates sobre la educación superior en Argentina y Latinoamérica. Si bien, como dijo Mariano y ya señalaron en las presentaciones anteriores, él advierte que la perspectiva de este libro, que él mismo denomina uvacéntrica, de la lectura del mismo nos permite advertir la riqueza de nuestro legado en materia de educación superior. En nuestro caso, nuestra universidad pública, que es la Universidad Nacional de Rosario, es parte de lo reseñado en su libro, recuperando en sus líneas debates, actores, posiciones, procesos, en no pocos casos, oscuros también y difíciles. Quisiera señalar en segundo término que el formato también de preguntas, separado en tres grandes partes, como dijo antes Joaquín, una introducción a problemáticas centrales, luego la historia de la educación superior en Argentina y por último la situación actual. De acuerdo a esa organización que estableció el autor, resulta también un recurso que recupera la idea crítica, la pregunta, el interrogante, la interpelación, que nos cuestiona, desafía nuestro pensamiento y nuestras acciones, pero al mismo tiempo nos obliga a leer con atención sus respuestas, las posiciones enfrentadas, la vida política de nuestras instituciones al calor de los procesos históricos dinámicos. Esto es un recurso que considero válido y no deja de recordarme la vida diaria en la gestión académica dentro de la institución, ¿no? En tercer lugar, quisiera señalar que los interrogantes planteados en cada ítem no dejan de lado los aspectos problemáticos de las políticas universitarias, la construcción cotidiana de la vida académica y el compromiso con los valores, cuya defensa, permanencia y actualización se recupera en cada una de ellas. Inclusión, autonomía, gratuidad, responsabilidad institucional, participación, democracia, pluralidad son apenas de algunas de las cuestiones que puedo reseñar, pero les aseguro que quienes vayan a abordar este texto encontrarán mucho más. En cuarto lugar, resulta sumamente significativo que podamos mirar las preguntas y los argumentos que presenta Mariano
en donde se encarnan, también como decían antes, actores, personas de carne y hueso, nombres y apellidos de docentes, líderes estudiantiles, dirigentes políticos, actores sociales y culturales, de los más diversos que se entrelazan en cada parte de este texto. Bueno, lo que respecta a la ciudad, encontré los nombres del actual intendente, profesor de nuestra casa, exgobernadores, bueno, entre otros. Recuperarlos de esta forma nos permite valorar el rico caudal de las historias y las personas detrás de cada debate. En quinto lugar, señalar que la lectura de muchas partes de este libro impacta en los procesos de riqueza, la pluralidad, perspectivas y propuestas innovadoras que marcaron la historia de nuestra educación superior, a través de la reconstrucción reflejada en datos estadísticos, registros fotográficos que acompañan el relato preciso del autor. Y también recupera la memoria histórica sobre procesos que fueron represivos, en algunos casos autoritarios y arbitrarios, y que no deseamos repetir. Por último, no dejaré de sentir emoción cuando Mariano recupera el nombre de mujeres que fueron las primeras graduadas, decanas, profesoras, rectoras, dirigentes políticas, puesto que muchas de ellas fueron valientes en espacios que deseaban ser limitados a determinados sectores sociales o de género, y tal como revela el autor, en ellas primó la constante preocupación por la defensa de los derechos de la mujer desde sus más diversas orientaciones políticas. Parafraseando su autor, el libro se propone batallar contra el olvido. En este sentido, puedo expresar que los debates y discusiones que se plantean hoy en la educación superior argentina no son los primeros ni serán los últimos, que lejos de saldarse, están cada día más vigentes, el ingreso irrestricto, como decían antes, la duración real de las carreras, la permanencia o retención, la grabación, entre otros. Bueno, espero que en esta breve presentación haya podido transmitir la recomendación de leer este libro. Agradecer a Mariano la dedicación, su trabajo, y para quienes todos los días trabajamos por mejorar la calidad de nuestra educación superior, podamos en sus interrogantes, en sus argumentos, valorar que detrás de nuestras instituciones hay historias, hay actores, hay valentías y hay desafíos por seguir asumiendo. Así que muchas gracias, Mariano, y felicitaciones. Bueno, buenas noches a todos y a todas. En primer término, agradecer a Mariano y a los organizadores de la Feria del Libro por la presentación y por la posibilidad de participar de este debate, que es un motivo de alegría y además ingresar y debatir en torno a la educación superior son de las cosas que nos apasionan, y este es un libro que justamente nos propone interrogantes y desde una perspectiva crítica. Yo me quiero detener en dos o tres cositas, voy a ser lo más breve posible, porque somos muchos y tampoco hay que abusar de la confianza. Y también es bueno que obviamente escucharlo al autor, que es quien tiene los méritos, y obviamente al público, porque siempre es una instancia de ida y de vuelta, la circulación de la palabra permite eso. En primer lugar, dos cosas, digamos. Uno, el estilo que elige Mariano en la publicación y en la producción de este libro. Y el otro punto, centrarme en la perspectiva. Mariano asume una perspectiva crítica y al mismo tiempo una perspectiva que no es neutral. Estas 100 preguntas que a su vez podríamos decir que genera 100 preguntas más. 100 preguntas más para hacia atrás, hacia el presente y también hacia el futuro, porque creo que es un camino hacia lo que viene y a cómo pensamos y repensamos el rol de la universidad pública en el marco de un proyecto de nación, que es parte también de lo que se retoma cuando vos, Mariano, haces este raconto histórico del devenir de la universidad pública en nuestro país. Con una mirada, sí, desde la UBA, por la significancia que también ha tenido la UBA, pero bueno, quizás las 100 preguntas más a hacer puedan generar un segundo libro donde federalmente nos preguntemos qué aportó desde la causa de la independencia hasta acá las universidades del interior del país. La de Córdoba, la de Chuquisaca, se me ocurre,
y tantas otras, ¿no? Desde el Virreinato del Río de la Plata hasta acá, que forjaron el pensamiento, el ideario de nuestros independentistas, que hoy hace que nosotros también retomemos esa profunda formación universitaria, ligada a la historia de nuestra patria, a la historia de una patria independiente, y cómo nosotros podemos construir esta pedagogía, yo diría, emulando a Freire, pedagogía de la liberación, pedagogía de la emancipación humana, porque creo que los valores humanos y ponerle rostro humano a la universidad es central, porque es ponerle también rostro humano a los proyectos políticos. La emancipación humana, decía, política, social y económica. Y ahí la universidad tiene que cumplir ineludiblemente un rol emancipatorio, un rol donde nos podamos poner a pensar, haciendo con lo que nos decía también recién el profesor, a pensar en esas otras preguntas que desata tu libro, Mariano, y que seguramente nos van a llevar a seguir construyendo la historia de la universidad, que es una historia de construcción permanente. La historia no se detiene en un punto, sino que la historia es un devenir constante donde los pueblos cumplimos un rol central. La historia se transforma y la historia cambia porque los pueblos somos capaces de tomarla en nuestras manos. Y aquí es donde las personas cumplimos un rol central a la hora de las transformaciones. Y la universidad debe cumplir un rol central a la hora de las transformaciones. Me pareció muy interesante en la introducción la pregunta que vos hacés respecto de la educación superior argentina y la democracia. Si realmente la educación superior en la Argentina es democrática. Y en este juego de la democracia interna, del cogobierno y de las distintas disyuntivas, pero también de la democracia externa, de la democracia que hace que la universidad se abra al pueblo y que los hijos de los trabajadores y de las trabajadoras podamos ser parte de la educación superior, de la universidad y de la transformación de la historia de la cual somos protagonistas, me pareció muy interesante esta frase con la que iniciás, haciendo alusión a lo que dice Katarina Tomaszewski, y a esto lo voy a leer. Dice: el derecho a la educación, cuando está garantizado, abre la puerta a otros derechos, mientras que su negación impide disfrutar de todos los derechos humanos. Y aquí me parece que está el rol de la historia. Cuando se niega el acceso a la educación, se están negando todos los derechos humanos que están insertos en nuestra Constitución Nacional, derechos humanos que son frutos de nuestra historia, derechos humanos que son parte, que se han forjado de estas convenciones internacionales que se incorporaron con rango constitucional a la Carta Magna y que tienen que ver con el pacto democrático primigenio que tenemos las argentinas y los argentinos. Y cuando garantizamos el acceso a la educación, estamos abriendo el futuro a los nuevos derechos. Y creo que hoy empuja en nuestro país estos dos modelos de nación, ¿no? Un modelo de país que quiere conculcar derechos y que conculca directamente el derecho a la educación. Muchos dicen que la quieren volver a arancelar, muchos dicen que el déficit fiscal es parte también de la inversión que hacemos en materia educativa, mientras otros planteamos que sin lugar a dudas, para seguir avanzando en materia de derechos, tenemos que seguir abriendo universidades, tenemos que seguir pensando en la universidad pública y tenemos que seguir poniendo la universidad pública al servicio de este modelo de nación donde se respeten integralmente los derechos humanos para ir construyendo nuevos derechos humanos. Y aquí, con esto termino, para que pueda hablar el autor, porque ya nos han dicho que tenemos que redondear. No puedo dejar de recordar que me sentí también protagonista de este libro, porque fui en su momento, siendo estudiante secundaria, delegada al Congreso Pedagógico Nacional que el doctor Alfonsín en la primera etapa de la democracia impulsó, y como estudiante secundaria
muy chica, muy joven, pude dar mi posición en este Congreso Pedagógico Nacional, pero también porque siendo alumna egresada de esta Universidad Nacional de Rosario, de la cual me siento profundamente orgullosa. A todos, para mí es un gusto estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Rosario. Agradecer la participación de todos quienes se acercaron a esta presentación y especialmente a quienes están conmigo en el panel, a Joaquín Olivera, a quien conozco hace muchos años, que fue presidente de la Federación Universitaria, a quienes están en la gestión, como Romina Pérez y como el decano Alejandro Villa, al docente, investigador y amigo Pablo Urbaitel, a quien conocí hace muchos años en un congreso de jóvenes investigadores en Curitiba, y a la ex senadora nacional María de los Ángeles Agnón, a quien conocí por Zoom en la pandemia, porque hicimos un debate por Zoom y bueno, en las pequeñas pantallitas de la pandemia se dio esa posibilidad de conocerla y justamente este libro yo lo tuve tiempo de escribirlo porque bueno, en el marco de la pandemia tenía algunas horas extras de las cuales uno normalmente no dispone para buscar bibliografía, para formular las preguntas y para escribir las respuestas. Lo primero que quería decir es que este libro me sirvió para aprender muchas cosas que no conocía, porque contrariamente a lo que ustedes pueden pensar, muchas preguntas fueron formuladas sin saber o sabiendo muy poco de las respuestas, como por ejemplo qué tipo de profesores hubo y hay en las universidades. La verdad que era una cuestión bastante engorrosa y la pude rastrear, por lo menos el desarrollo histórico del profesorado universitario. En otros casos eran temas mucho más trabajados, ¿no? Como puede ser la reforma universitaria del 18, la gratuidad universitaria del 49, el plan Tacchini que permitió el crecimiento de universidades en toda la Argentina, entre ellas la Universidad de Rosario a partir de la Universidad del Litoral. Y después me obligó a buscar datos, ¿no? Me obligó a buscar datos y a encontrar datos que a mí me sorprendieron mucho, que realmente no los conocía, como por ejemplo, en qué año empezaron a ser mayoría las mujeres en las universidades argentinas, en 1993. Bueno, a partir de ahí, después del 93, las mujeres son mayoría tanto en estudiantes como en graduadas. Creo que me sirvió para aprender, que fue un libro de hallazgos y entre las motivaciones que me llevaron a escribirlo están, como bien se señaló aquí en el panel, la necesidad de batallar contra el olvido, ¿no? La sensación de que en la Argentina discutimos de cero todas las cuestiones. Entonces, un día encendemos la televisión y aparece una periodista, un periodista, una política, un político diciendo hay muchos extranjeros en las universidades. Bueno, hay un 3% de extranjeros y en realidad donde hay más extranjeros es en los posgrados, que son arancelados y que en realidad le viene muy bien a las universidades nacionales que haya extranjeros que paguen y con esos recursos tener más recursos para las universidades. O otro día nos encontramos con la cuestión de la gratuidad, el cuestionamiento de la gratuidad universitaria, cuando es algo asegurado por ley desde 2015, tanto el ingreso directo como la gratuidad universitaria. O hay otro día donde se discute incluso cosas más elementales como el carácter obligatorio de la educación primaria y secundaria, que está asegurado por la ley 1420 y 1824 y por la Ley Nacional de Educación de 2006. De manera que, bueno, la idea es justamente no discutir desde cero, contar un poco la historia del desarrollo de la educación superior en la Argentina, poder tener elementos que nos permitan afrontar los debates actuales y mostrar que realmente las universidades en Argentina, lejos de derrochar recursos, los ahorran. Que nosotros, por ejemplo, tenemos un presupuesto universitario que es tomado en los indicadores del 2019, que son los que toma el libro, realmente demuestra la eficiencia que tienen las universidades para administrar sus recursos y
Podemos hacer la comparación, por ejemplo, con la Universidad Autónoma de México, que tienes 7 veces más recursos por estudiante que la Universidad de Buenos Aires. No 2 o 3, sino 7 veces más recursos. Y estamos hablando de América Latina, no nos estamos comparando con el primer mundo. De modo que a partir de los datos podemos encontrar indicadores que tienen que ver con la eficiencia en el uso de los recursos, con la cuestión de la ampliación en el acceso. Hoy tenemos una universidad verdaderamente masiva, con 57 universidades nacionales, con una extensión que permite, bueno, las universidades del conurbano, que son crecientes. Por ejemplo, cuando yo escribí el libro, los indicadores decían que Hurlingham tenía 4.000 estudiantes, hoy tiene más de 30.000 estudiantes. Entonces la realidad es muy dinámica y nos va sobrepasando todo el tiempo, pero bueno, en algún momento hay que sacar la foto y hay que hacer y tener una mirada de conjunto de ese sistema universitario que está en permanente crecimiento, porque hay mayor cumplimiento de la obligatoriedad de la escuela media y mayor acceso a la universidad, reforzado por un programa de becas que es único en la historia de Argentina, realmente muy masivo, que a su vez son reforzadas por becas que dan las propias universidades. De modo que no digo que estemos en el paraíso, pero digo, valoremos los avances que han habido. Es cortés y muy galante, educado por demás. En su escala de valores, lo primero es estudiar. Muy correcto en sus modales, moderado